Sistema de Información Contable 1 con informática. En este caso, los temas que vamos a ver van a ser netamente de lo que es el SIC y los temas son patrimonio y cuentas, corresponden al segundo cuatrimestre. Vamos a repasar la clase virtual número 10, arrancando con el tema de patrimonio. Es importante que tengan los materiales disponibles para trabajar. En este caso yo imprimí la hoja, la actividad para que me sea más práctico trabajar. También trabajo con resaltador, calculadora, lápiz, lapicera o regla, lo que necesite para hacer la actividad. En este caso, bueno, vamos entonces a las actividades. Arrancamos con la definición de patrimonio, que es importante que la resalten porque es importante. Entonces, les dice que el patrimonio es el conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar y obligaciones a pagar de un comerciante o empresa. En este caso, nosotros nos tenemos que posicionar desde el punto de vista de un comerciante o de una empresa. Entonces, los bienes económicos son por ejemplo, muebles, rodados, el local comercial, todo que sea propiedad de esa empresa o de ese comercio. Esos son los bienes económicos. Los derechos a cobrar son todos esos derechos a cobrar que tenemos a los clientes, es decir, a aquellas personas que nos deban dinero. Y las obligaciones a pagar son todas esas deudas o obligaciones que tenemos nosotros a pagarle, por ejemplo, al proveedor o todas aquellas personas a quien le debamos dinero. Entonces, el patrimonio es conjunto, dijimos, de bienes económicos, derechos a cobrar y obligaciones a pagar de un comerciante o empresa. Si vamos a la página siguiente, tiene los componentes de ese patrimonio. Ese concepto que les di recién está dividido en partes. Tienen por un lado un activo, por otro lado un pasivo y por otro lado un patrimonio neto. ¿Qué es el activo? Los bienes económicos y derechos a cobrar que tiene el comerciante o empresa, dijimos. Entonces, por ejemplo, el local comercial, los muebles, los rodados, esos son bienes económicos propiedad de ese comercio o de esa empresa. Y los derechos a cobrar son esos derechos que tenemos a cobrarle, por ejemplo, a nuestros clientes. Y el pasivo son las obligaciones a pagar, o sea, deudas, esa deuda que tenemos de pagarle, por ejemplo, a un proveedor o a aquellas personas a quienes les debamos dinero. Y de esto surge la diferencia, es el patrimonio neto, que surge de la diferencia, si la resta entre el total del activo y el total del pasivo. Esos son los componentes entonces del patrimonio neto. De esto se deduce, se llega a la siguiente fórmula: activo menos pasivo igual a capital o patrimonio neto. Ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, tiene un activo de 3.000, un pasivo de 1.400 y lo que tienen que encontrar es el patrimonio neto. Aplican la fórmula y les va a decir activo 3.000 menos pasivo 1.400 y le da un total de capital o patrimonio neto de 1.600. Es el ejemplo de uno. Vamos al ejemplo 2. En este caso, para encontrar el activo, hacen un pasaje de término de la fórmula anterior y les da a quedar pasivo más capital o patrimonio neto igual a activo. Y ahí tiene un ejemplo: activo, que es la incógnita, pasivo 3.000, patrimonio neto 5.000. Aplican la fórmula, el pasivo 3.000, patrimonio neto 5.000 y les da un total del activo que es 8.000, que viene de aplicar la fórmula. Vamos al ejemplo 3. Hace nuevamente un pasaje de términos, en este caso para encontrar el pasivo, y le va a quedar activo menos capital o patrimonio neto es igual al pasivo. Ahí tiene el ejemplo: un activo 9.000, un pasivo que es incógnita y un patrimonio neto de 6.000. El activo 9.000, el patrimonio neto de 6.000, resto y me da el pasivo de 3.000. En este caso, bueno, vamos a la parte práctica que tienen que resolver ustedes, que lo tienen en este cuadrito. Estamos entonces, si ustedes tienen en el primer caso un activo de 3.000, un dato, el activo, tiene el dato del pasivo, tienen que encontrar el patrimonio neto. Entonces buscan acá y encuentran que tienen que aplicar esta fórmula: activo menos pasivo igual a capital o patrimonio neto. Entonces van a poner un activo de, dice el activo, 33.000. Estamos entonces 33.000, lo que es el activo, menos el pasivo, que es 17.000, y les va a dar un patrimonio neto de 16.000. Bien, en el segundo caso tienen que aplicar la misma fórmula, eso lo aplican ustedes. Vamos al tercer caso. Acá tienen que encontrar el activo, porque tienen el dato del pasivo y tienen el dato del patrimonio neto. Entonces vamos a buscar la fórmula y encontramos acá esta fórmula para encontrar el activo, que ese pasivo más capital o patrimonio neto es igual a activo. Entonces yo al pasivo, que en este caso es 65.000, le voy a sumar el pasivo o patrimonio neto, que es 48.000.
y me va a dar un total de activo de 113.000 pesos. ¿Estamos? Entonces, ahí fue aplicando la segunda fórmula, que es el activo más pasivo igual, el pasivo más patrimonio neto es igual al activo. ¿Estamos? Bien, vamos al tercer caso. Bueno, hay otro caso que lo tienen que aplicar ustedes, resolver ustedes. Vamos al tercer caso, donde tienen, por ejemplo, el dato del activo y el dato del patrimonio neto. Lo que tienen que resolver ustedes es el pasivo. Si buscamos la fórmula, vamos a la tercera fórmula que le dice de activo, menos capital o patrimonio neto es igual al pasivo. Entonces, van a poner acá en la calculadora, en este caso dice el activo de 76.000 menos el patrimonio neto de 64.000 y les da un pasivo de 12.000 pesos, que es lo que tienen acá escrito. ¿Estamos? Entonces, esto se resuelve aplicando las fórmulas. Fíjense ustedes que la incógnita que tienen que encontrar, el dato que no saben, por ejemplo acá, tienen que aplicar la fórmula para encontrar el activo. En este caso es la fórmula número 2 para encontrar el activo. Entonces, de esa manera tratan de resolver estas actividades. Ya veo cómo, bueno, si seguimos en contacto con ustedes, de qué manera, para ver si resolvemos lo que es lo vinculado a las cuentas. Muchas gracias.